Bueno, volvemos acá en estos minutos, sí decir que el que está argumentando es el defensor de María Isabel Fara. Y para seguir profundizando en las aristas del caso, continuamos y retomamos la conversación que teníamos hace algunos instantes con el abogado de la Universidad Central, Esteban Elías. Abogado, lo hemos visto, toda la formalización de hoy ha estado concentrada fundamentalmente en el tema de la prisión preventiva. ¿Qué debe exponer un abogado, en este caso los abogados defensores, para evitar que su cliente quede bajo esta medida cautelar? Bueno, lo primero acá es explicar que la prisión preventiva es una de las medidas cautelares que la jueza en este caso puede decretar. Y tal como lo escuchamos nosotros del abogado Davor Harasic, ellos están tratando de, porque esto sería un elemento muy importante en lo que sería la prosecución del juicio, porque marcarían una especie, no quiero hablar de precedente, pero sí marcarían un mensaje muy fuerte, que se trata de ¿qué? De un delito de tal gravedad que amerita la prisión preventiva como una medida cautelar. Por eso tanto el abogado querellante como la Fiscalía está siendo tan fuerte en lo que es lograr que respecto de la plana mayor, que son Pablo Alcalde, Julián Moreno y la ejecutiva Fará, se logre dar que se les decrete la medida cautelar de prisión preventiva. Ahora, la defensa, y algo alcanzamos a escuchar ahí, lo más probable es que ellos van a alegar que, por un lado, desconocimiento de los hechos, que no tenían conocimiento de los hechos que estaban ocurriendo, que por lo tanto el delito al cual eventualmente ellos podrían ser sancionados, ser condenados, no va a ser tal, y que ellos no constituyen porque un peligro para la sociedad, que es uno de los argumentos que se utiliza para efectivamente proceder a la prisión preventiva. Y nosotros vamos a ver, y si uno ve, toda la audiencia de formalización de lo que está quedando se va a centrar, yo estoy viendo, en ese tema. Yo creo que sería tremendamente, sería un éxito para los abogados querellantes y para la Fiscalía lograr que se otorgara la medida cautelar de prisión preventiva. Ahora, abogado, cuando hablamos de que una de las principales razones para decretar la prisión preventiva es que la persona el imputado sea considerado un peligro para la sociedad, ¿podríamos decir que aquí estamos frente a personas que son un peligro para la sociedad? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque en el fondo es ¿cómo calificamos peligro para la sociedad? Uno tiende a entender eso, el común de la gente, la persona que comete un crimen muy violento, ¿no? Una persona que a lo mejor potencialmente puede ser condenado por un homicidio o por un robo con intimidación, que son los casos típicos que uno escucha de prisión preventiva porque constituyen efectivamente un peligro para la sociedad. Ahora, desde el punto de vista económico, la argumentación es, mira, estas personas son igual de peligrosos socialmente hablando porque son capaces de salir y defraudar con una chequera o en términos económicos que pueden causar efectivamente un daño muy importante a las personas, ¿no? Entonces ese es un elemento con el cual se puede jugar un poco. Pero hay otro elemento fundamental que es por la eventual sanción, la eventual condena a la cual pueden ser objeto las personas que van a ser formalizadas, que es un elemento que tiene que ser considerado al momento de decretarse una prisión preventiva. No es lo mismo, por poner un ejemplo, una persona que eventualmente tenga una condena a 1 año a una persona que haya tenido una condena a 40 años. Esos son dos elementos importantes al momento de determinar si procede o no la medida cautelar de la prisión preventiva. Ahora, de acuerdo a la experiencia que usted tiene en este tipo de juicios, ¿usted realmente cree que se va a decretar la prisión preventiva? Es difícil anticiparlo. Yo creo que hay antecedentes suficientes, pero es difícil. ¿Por qué? Por el tipo de delito, porque al final del día igual son, hemos dicho, delitos económicos, y que generalmente en delitos de esta naturaleza son pocos los casos en que los tribunales acceden los jueces de garantía acceden a otorgar prisión preventiva. Aunque los jueces normalmente, abogado, obviamente lo desmienten, se separan un poco de esas opiniones, ¿cuánto cree usted que influye el impacto político, social, ciudadano que tiene este caso? Porque este caso tiene un impacto ciudadano. La gente siente que este es un caso emblemático porque tiene que ver con algo que el ciudadano ha estado mostrando habitualmente en cada una de las expresiones, manifestaciones, incluso ciudadanas, que tiene que ver con el abuso de aquel que tiene más. En este caso, con el abuso de esta empresa, ¿verdad? Respecto además de personas que son bastante pobres, bastante de escasos recursos. Entonces, ¿qué tanto, abogado, cree usted que va a influir en la decisión del juez, tanto en la prisión preventiva como en el curso de los acontecimientos, este impacto que ha tenido este caso?
Mira, y no solo, perdona, yo quiero simplemente retomar lo que tú dices, no solo es un caso que ha impactado económicamente a gente con escasos recursos, sino que es gente que a lo mejor no tiene el conocimiento tan sofisticado como tienen la plana mayor o estos ejecutivos para poder fraguar esta situación que se está viendo hoy en día. Obviamente, y más allá de que uno siempre escucha hablar de que los poderes del Estado deben mantener una completa independencia, y un poco de hecho uno habla de que los medios de prensa, los medios en general se transforman casi como en un cuarto poder dentro del Estado, ¿no es cierto? Porque por toda la influencia que hoy en día tienen, no hay que olvidar el tema de las redes sociales, la forma de emitir opinión hoy en día es de manera muy directa y muy contundente. Yo personalmente creo que el efecto mediático de esto va a tener necesariamente de alguna manera va a tener una influencia en la forma como se falle. Siendo muy riguroso, no debería ser así, pero al final hay consideraciones sociales muy importantes que está teniendo este caso y que yo creo que sí van a ser considerados al momento, no sé si ahora en esta instancia de la medida cautelar, porque puede que, como digo, puede que no se otorgue la medida cautelar de prisión preventiva, pero hay que esperar cómo procede la investigación y después el eventual juicio oral que pasa, pero claramente este no es un juicio aislado y de hecho hay que ver simplemente el interés que está teniendo la prensa, todo lo que se ha informado. No es un caso común y corriente, y no solo eso, sino que el impacto económico que ha tenido en un número muy importante de chilenos. Si eso es el tema, ¿por qué el tema es tan relevante? Porque no hay que olvidar acá que este es un tema que afectó un gran número de cotizantes previsionales y que ha puesto en duda o en jaque, sin que debiera ser así, el sistema previsional chileno. Por eso es un tema de tanta relevancia, ¿no? Yo, por ejemplo, escuchaba recién la defensa que escribía uno de los abogados defensores, que se centraba mucho en el tema de las repactaciones unilaterales y hablaba de los números y todo. Eso no es tan relevante. Acá el tema relevante es ¿para qué se utilizaron esas repactaciones? Es cierto que hubo un abuso respecto a las personas a quienes se repactó unilateralmente, pero por último, en el peor de los casos, esas eran personas que voluntariamente o no voluntariamente concurrieron y se endeudaron y compraron, en fin, se aprovecharon de ello y eso también tiene que ser sancionado. Pero no hay que desconocer que ese mecanismo que usaron causó un perjuicio aún mayor. ¿A quiénes? A los accionistas minoritarios y otros accionistas dentro de la empresa y a una serie de cotizantes de la AFP que invertían en esta empresa. También me gustaría que retomáramos algo que tiene mucho que ver también con lo que escuchábamos hace un instante de parte de los empresarios, de la Confederación de la Producción y el Comercio, acerca del celo con que están hoy investigando, por ejemplo, instancias como la Fiscalía Nacional Económica, que justamente es lo que hemos estado diciendo, la falta de control que surge desde también, en este caso, a la Superintendencia de Valores y Seguros. Este caso explota, se devela, se da a conocer a partir de la demanda presentada por el CERNAC. O sea, si no hubiese sido por el CERNAC, ¿nos estaríamos conociendo? ¿O también hay una presentación de un accionista minoritario, verdad? Hubo una investigación, recordar que hubo una investigación que fue llevada adelante por un accionista minoritario, que se entregaron los antecedentes, se involucró rápidamente la Superintendencia de Valores y Seguros, y los actores del mercado empezaron a salir a la luz y empezaron a detectar este problema. Pero eso es muy importante, porque eso te demuestra que muchas veces frente a estas situaciones la reacción normal, natural es hay que hacer una modificación legal, hay que implementar leyes nuevas, hay que implementar normas nuevas. Y en la mayoría de los casos, yo te digo, no es así. El mecanismo legal, el marco regulatorio hoy en día existe. Y muchas veces es un tema de voluntad de cómo se empieza a materializar la fiscalización, el control, la supervisación de qué es lo que se está haciendo. Eso es todo. Si nosotros somos capaces de hacer que los órganos que tienen que fiscalizar cumplan con su labor de manera profesional y muy efectiva, este tipo de situaciones cada vez van a disminuir. Y yo creo que el gobierno ha dado un mensaje muy fuerte a través, no directamente, pero sí a través de organismos que trabajan de manera autónoma en todas estas fiscalizaciones, en empezar y llevar adelante una serie de fiscalizaciones. Yo recuerdo muy bien que la Contraloría empezó fiscalizaciones muy intensas en todo lo que es el sector público y las consecuencias han sido muy positivas. Lo mismo entonces hay que llevarlo al plano económico en distintas áreas.